Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Innovaciones de la Reforma en Contratación Pública. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, el día de hoy tenemos al señor Luis Mijaíl Vizcarra Llanos, director de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y él se va a encargar de desarrollar el tema Innovaciones de la Reforma en Contratación Pública. Adelante, Mijaíl. Muy buenos días a todos, bienvenidos, ¿no?, a esta primera de una serie de webinars, charlas y cursos que vamos a hacer como sistema de abastecimiento para dar a conocer toda la reforma que se está generando en la contratación pública. ¿Sí? Como ustedes saben, ¿no?, por el junio del año pasado se publicó la Ley 32069, la Ley General de Contratación Pública, y la semana pasada, ¿no?, en enero, se ha publicado el Decreto Supremo 009-2025, que es pues el Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la nueva Ley General de Contratación Pública. Lo que vamos a ver ahora, ¿no?, básicamente es un primer acercamiento, ¿no?, sobre los temas más resaltantes y relevantes de la nueva regulación, que muchos de ellos no se contemplaban en la regulación vigente, en la 30225. Y en lo que va del mes, de las semanas, vamos a ir sacando webinars sobre temas más específicos. Tenemos otro este jueves, de ahí otro el próximo martes, y seguro Cecilia, que ustedes ya la conocen, va a ir informando pues los demás webinars que tenemos como parte de estos programas de difusión, independientemente de los cursos que hagamos de capacitación, los viajes que haremos a diversas zonas del país para poder informar, para poder dar a conocer este nuevo marco normativo que busca modernizar la contratación pública. Ahora, vamos a hablar de 4 partes, ¿sí? 1, objetivos de la reforma. 2, sobre las fases de actuaciones preparatorias. 3, se generó la regulación de contratación pública. 1, 2, vamos a ver en la fase de actos preparatorios los temas más relevantes, en la fase de selección los temas más relevantes, y lo mismo en la fase de ejecución contractual. Empecemos con los objetivos de la reforma. Debo comentarles a todos ustedes que esta reforma en contratación pública, decimos reforma porque es un cambio sustancial respecto a la regulación vigente, se enmarca pues primero en la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como ustedes saben, este sistema de abastecimiento entró en funcionamiento a partir del 2019. Específicamente a partir del 13 de octubre del 19. Y lo que se ha buscado con la reforma es poder meter o mirar a la compra pública desde una base de cadena de abastecimiento, desde una base de cadena de logística, a efectos de que no miremos el abastecimiento únicamente como una parte contractual, sino como un insumo, un componente de todo un proceso logístico, como son el proceso de programación, el proceso de adquisición y el proceso de administración. Todos sabemos, o si no les explico ahora, que nosotros como Estado tenemos que cumplir metas y objetivos. Y para esas metas y objetivos requerimos algunos bienes, obras o servicios. Para ello es que se desarrolla el sistema de abastecimiento, donde como paso 1 con el planeamiento y la programación, voy a determinar qué necesito. El componente programación multianual de bienes, servicios y obras. Como paso 2, de lo que ya necesito, voy a determinar cómo lo obtengo. Componente gestión de adquisiciones. En ese cómo lo obtengo, hay 2 formas de obtención. En la que no genera gasto, la obtención sin gasto público, la gratuita, a través de la reposición, la donación, la dación en pago, entre otros. Y lo que es más común, la obtención a la vez de la compra, a través de la contratación pública, que es pues más o menos el 95% de la obtención que tiene el Estado se hace por contratación pública. Y finalmente,
una vez que obtuve, contraté, tengo el objeto, tengo el servicio, sobre todo en bienes muebles e inmuebles, tengo que gestionarlo, administrarlo. Es decir, cómo gestiono mis almacenes, cómo gestiono eh, mis inventarios, los inmuebles, y esa información necesaria para la programación también y para la obtención. ¿Por qué? Porque específicamente, si es que yo tengo que en mi almacén no tengo stock de determinado medicamento, tengo que programar, ¿no?, la necesidad de reposición de ese stock. Si es que funcionan mis inventarios, advierto que determinados bienes ya tengo que darles de baja porque ya cumplieron su vida útil o no tienen una utilidad adecuada o tienen una obsolescencia técnica, tengo que pedir la reposición. Y en el caso de inmuebles, tengo que pues programar los mantenimientos y cuando corresponda el aseguramiento del inmueble. Entonces, los tres componentes, programación, adquisiciones y administración, se interrelacionan como una cadena. Lo que hemos puesto foco acá con la reforma es cómo la contratación pública se integra en la cadena. Y ya verán en desarrollo de los siguientes webinars y las demás capacitaciones que haremos, como por ejemplo, el cuadro multinivel de necesidades se va a articular con el PAC, ¿no? El CMN PAC que se llama, ¿no? Cómo con esto tengo que hacer la segmentación, tengo que hacer la estrategia de contratación, es decir, es una serie pues de trabajos que permiten una mejor gestión de la cadena de abastecimiento. Y en la parte pues de la administración de bienes, cómo tengo que verificar mi stock de almacén, mi estadística de consumo para poder, por ejemplo, determinar si es que quiero establecer un requerimiento de algún bien que se encuentra en el almacén o que por su tipo u objeto tiene que transarse de manera constante, ¿no? Por ejemplo, los consumibles, los alimentos, medicamentos. El segundo objetivo es modernizar y simplificar la gestión de las compras. Y eso sobre la base de lecciones aprendidas, buenas y malas, ¿no? Porque todos los días pues aprendemos algo. Las regulaciones en general siempre son perfectibles. En los últimos años hemos tenido creo que 3 eventos que nos marcaron. Uno, no el éxito de los Juegos Panamericanos, que advirtieran otras formas de gestión de infraestructura para el Estado. Dos, el niño costero, no el problema que generó la atención de emergencia del niño costero, así como la postconstrucción, la reconstrucción, ¿cómo se diría? Y finalmente, la pandemia. No, la pandemia también pues nos golpeó, ¿verdad? Bueno, eso golpeó a todo el mundo, esto es algo, esto fue un efecto mundial, pero que estos 3 eventos, más otros, pero estos 3 eventos, creo que fueron hitos claves que un poco despertaron la necesidad de modernizar, simplificar la gestión de las contrataciones. Y finalmente, y no por menos importante, como ustedes sabemos, nosotros, como Perú, estamos postulando a formar parte de la OECD. Y como parte de ello, no tenemos que implementar las recomendaciones de la OECD, no las recomendaciones que se dieron en el 2015, y también específicamente aquellas que la OECD no nos dio a nosotros Perú en un estudio que hizo el año 2017, o que publicó en el 2017. Entonces, sobre la base de esos 3 elementos es que se decidió hacer la reforma de la contratación pública. Por ejemplo, un tema, ¿no?, que la OECD puso y la reforma plantea de manera específica es delimitación, rector y los brazos, entre DGA como rector, OS ahora como agente de apoyo y supervisión, y Iberocompras como ejecutor. Otro tema relevante es que puso la OCDE en la agenda es la profesionalización del comprador público. Es algo que también la reforma recoge, pero que son trabajos, este último, que se tiene que hacer y se va a hacer de forma paulatina, poco a poco. ¿Sí? Esa es un poco la parte de por qué se hizo la reforma. Y, obviamente, la regulación de contratación pública, en la que tenemos, pues, como parte de abastecimiento, va a implicar también otro tipo de estrategias. Esto, estimados, no se agota con la ley o el reglamento, ni con las capacitaciones que vamos a hacer. Como DGA y también como actores vinculados al sistema, como OCE y Perocompras, se van a emitir diversas directivas
herramientas, guías, se van a hacer pilotos en algunos aspectos. ¿Para qué? Para con eso, pues, consolidar una reforma. Una reforma nuevamente no se agota con sacar una norma, sino hay varios pasos que tienen que desarrollarse post regulación para que la reforma pueda implementarse. Y obviamente medirlo. Tener indicadores que permitan medir si es que estos índices que hemos estado viendo previo a la reforma se están corrigiendo. Y si no, también, como corresponde, hacer alguna especie de ajuste para poder mejorar pues, los índices de competencia, transparencia, sobregasto, mejorar los ahorros, entre otros aspectos. Siguiente, por favor. Empecemos con las principales modificaciones en la fase de actuaciones preparatorias. Acá, estimados, lo que queremos es, como se dice, cambiar el paradigma de lo mejor es lo más barato. Por muchos años hemos pensado que comprar lo más barato es lo mejor. Y ese análisis, esa visión está en todo lugar. Sociedad civil, órganos de control, de supervisión, gestores, cuando en verdad a veces lo más barato es lo mejor y otras veces no. Entonces, lo que acá estamos buscando es implementar el principio de valor por dinero. Un principio que busca, como ven en pantalla, cumplir con las 3 E: economía, eficiencia y eficacia. Es decir, gastar el monto que corresponde en atención a la necesidad que tengo. Y para ello, como paso inicial, vamos a desarrollar, y eso está en la nueva regulación, lo que es la estrategia de contratación. Por muchos años, estimados, hemos visto a las actuaciones preparatorias como una, una herramienta obligatoria, ¿no? Que tengo que hacer porque sí, pues ahí la norma lo dice, ¿no? Y tampoco decía mucho la regulación vigente, pero como que era una obligación para algo que a veces de repente no encontraba sentido. Entonces, ¿qué ha sucedido? Es que hemos avanzado, de repente recibiendo un requerimiento, mandándolo a cotizar. Con la cotización que hacíamos, buscábamos la cotización más barata y ya decimos, pues eso será el valor estimado, valor referencial. Ya, y de ahí que se convoque. O sea, parecía como si fueran pasos directos sin que se cree un análisis propio de la gestión del abastecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es saber que para comprar hay que tener una estrategia. Y es algo que no es ajeno a nosotros. Todos los días, cuando nosotros compramos, para nosotros mismos, como consumidores, hacemos un pequeño análisis. Claro, ese análisis va a variar en atención de qué, de lo que voy a contratar, pues, ¿no? El análisis que haré cuando compre menestras va a ser distinto al que haré cuando compre un vehículo o cuando compre un departamento. O cuando de repente compre una maquinita para hacer un pequeño emprendimiento. Entonces, ese análisis tiene que hacerse y lo hacemos. El tema es que en el Estado parecía pues que eso era como que una obligación normativa más que una decisión de gestión. Entonces, ¿qué ha hecho la regulación nueva? Que obligue a que tenemos que analizar y pensar. Por ejemplo, pensando en priorizar la calidad. Es un tema relevante, la calidad. También debemos calcular todos los costos del ciclo de vida de la contratación. En el caso de bienes, por ejemplo, si compro un equipo, ¿no? Ese equipo tengo que garantizar que tenga vida útil determinada en atención al tipo de equipo. Tengo también, pues, que verificar si es que hay servicio postventa, si es que hay disponibilidad de repuestos y cuáles son esos costos. Porque ya nos pasó alguna vez en que hemos comprado un equipo de repente a un menor precio, pero
como no tiene un servicio postventa adecuado, ante algún mantenimiento que quería hacerse, el equipo tiene que pararse hasta que se importe el repuesto. Y tenías un equipo parado 5, 6, 7 meses. Porque no es que las empresas importan de repuesto por ti nomás, ¿no? O sea, hacen pues su trabajo también propio de su negocio para poder que esa importación le genere alguna utilidad. Entonces, en ese caso, ese bien barato nos salió caro, porque uno, importar era más caro. Dos, el tiempo de paralización del servicio público es algo que no se ha contado, pero es un costo también que tenemos que tener en cuenta. O porque de repente nos dimos cuenta que si bien cuesta más caro, el otro equipo, su vida útil era mayor. Me costó 10 soles por 5 años, el otro me cuesta 5 soles por un año de vida útil. Esa evaluación no se ha hecho. Por tanto, lo que se busca es que se haga la evaluación y forma parte del análisis de estrategia de contratación. Y con eso sustentar de qué es lo mejor. Algo se hace mucho más, creo, con servicios de alquileres, por ejemplo, en donde para cuando alquilamos algún inmueble, ¿qué verificamos? Costo de alquiler, costo de mantenimiento, ¿verdad? Ubicación, vías de acceso, la renta, disponibilidad, el costo del acondicionamiento, son pues costos que son disímiles en atención pues a cada inmueble es diferente. Entonces tenemos que revisar toda esa información de cada uno de ellos y sobre eso ver cuál será la mejor opción. Ahí aplicamos valor por dinero. Puede ser más cara la renta, pero el mantenimiento es más barato. Puede ser el mantenimiento más caro, pero el acondicionamiento es más barato. Puede ser la renta más barata, pero la zona de accesibilidad es bien remota. Imagínate pues a mis beneficiarios o a mis trabajadores, mandarlos a un local donde no hay pues vías de acceso, donde no llegan muchos vehículos. Son evaluaciones que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para determinar la mejor opción. Y como les comento, en alquiler de inmuebles normalmente se hace. Lo que falta es que eso que hemos hecho en inmuebles se traslade a bienes, servicios y otros objetos. Un tema importante es la oportunidad, ¿verdad? En logística, normalmente, ¿qué sucede? Nos quedamos o nos atascamos en la última milla. Ahí es donde nos falta terminar, ¿no? Nos falta, pues, meter el gol eh, y llegar a tiempo. Entonces, con esta estrategia de contratación tenemos que, pues, analizar todo lo que implica la contratación y un tema que es muy importante tener en cuenta es, hay que definir varias preguntas en logística. ¿Qué quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? Y en algunos casos, ¿para quiénes lo quiero? Entonces, toda esa información tiene que estar en la estrategia de contratación. E implica que articulemos más de un bien. Porque de repente yo quiero el equipo uno, pero necesitamos pues servicio de transporte. O sea, tengo que articular la adquisición con el transporte. Porque de repente pues el mercado solamente entrega a determinadas zonas, pero hay otras zonas donde el proveedor no va a entregar. Entonces tengo que buscar a alguien que transporte ese producto de ese lugar uno al lugar N, y para eso tengo que articular contrato uno con contrato 2. O sea, la estrategia tiene que ver con la gestión logística, de cómo es que voy a cumplir ese objetivo, sobre la base nuevamente de generar estas tres E: economía, eficiencia y eficacia. Y finalmente, ¿no? Un tema importante que acá tiene que ver mucho con las recomendaciones OECD, la contratación pública es un motor para lo que otros llaman políticas secundarias. Claro, en contratación pública, un abastecimiento, la principal es valor por dinero, ¿no? Con competencia, con transparencia, integridad. Pero también la contratación pública, por lo que mueve el Estado, ¿no? En el gasto público, el 11% del PBI está en contratación pública, puede pues orientar a mejorar a través de
las llamadas compras públicas sostenibles, donde buscar pues una rentabilidad social, ambiental o económica. Entonces, también con esta estrategia de contratación, lo que podemos ver es cómo es que podemos lograr una contratación pública con valor por dinero, pero que también genere pues un beneficio ambiental, social, económico. Y eso pues está presente en la fase de actos preparatorios, pero también en las demás fases de la contratación pública. Pero nace desde la fase de actuaciones preparatorias. Siguiente, por favor. Y en la fase de selección hay varios cambios, varias novedades, ¿no? Que se van a ir implementando poco a poco. Por ejemplo, se tiene la compra pública de innovación. Esta es una herramienta nueva que lo que está buscando, pues, es dar la posibilidad de que el Estado pueda contratar soluciones que a la fecha no existen. ¿Qué nos pasa el día de hoy? El día de hoy lo que tenemos es que el área usuaria tiene que escribir con precisión las características técnicas de lo que quiere adquirir o contratar, sea con las especificaciones, sea con los TDRs. Por tanto, la regulación de contratación pública de manera indirecta te dice, debes de obtener soluciones ya hechas, productos listos. Pero ¿qué pasa cuando tengo un problema público y hay que buscar alguna solución? Hay que innovar, hay que cambiar. Innovación, pues, que el Estado, per se, no lo hace, porque quien invierte en innovación, pues, son determinados actores de mercado. Entonces, lo que busca esta disposición es permitir, con reglas especiales, particulares, propias, ¿no? de la problemática, es tratar, pues, de buscar contratar a posibles agentes que nos den soluciones, que nos den alguna forma que permita, pues, a través de un mecanismo colaborativo, que permita, pues, dar una salida ante un problema que actualmente no tiene una solución específica. Esto pues requiere de investigación, desarrollo. Esto es algo pues que no va a ser el común, no de la contratación pública. Son temas sofisticados, especializados, pero que nuestra regulación tiene que tener herramientas. Un tema importante de esta reforma es la necesidad de dar herramientas para el adecuado abastecimiento del Estado. Y lo que vamos a continuación son las herramientas que están generando. Por ejemplo, la siguiente, mecanismos diferenciados de adquisición. Esto básicamente para enfermedades, mejor dicho, perdón, como dice la PPT, para tecnologías sanitarias, para enfermedades raras, huérfanas, oncológicas y de alto costo. Acá, pues, en ese tipo de tratamientos o ese tipo de situaciones, se está generando herramientas que permitan, pues, poder contratar mecanismos particulares donde, por ejemplo, hay ahorros en financiamiento o hay pagos por resultados, en los que si de repente el, el producto genera un mejor índice en los pacientes, determinadas pues, consideraciones médicas que se van a regular o que se van a definir en cada término de referencia o cada especificación técnica, eso puede generar o el pago o una mayor cantidad de compra, ¿no? Esto puede ser una herramienta que se está trabajando o se ha trabajado de manera directa con el sector salud, que es el sector competente. Pero en la parte de contratación pública se está generando ya la regulación que permita generar pues estas contrataciones que a la fecha no podían darse con el marco vigente. Otro tema relevante tiene que ver con lo que llamamos las tuberías. Por muchos años hemos o tenemos la misma tubería para diversos objetos. Es decir, utilizábamos el mismo procedimiento de selección para bienes, para obras, para servicios, mismas fases, mismas etapas, reglas muy parecidas, cuando en verdad cada procedimiento tiene
una regla totalmente diferente. O mejor dicho, cada objeto tiene una regla totalmente diferente. Entonces, lo que se ha planteado es desarrollar procedimientos vinculados al objeto específico. Porque si hay que reconocer, ¿no?, que una cosa es comprar bienes, otra cosa son bienes llave en mano, otra cosa es una obra, otra, bajo el mecanismo tradicional, otra cosa es diseño-construcción, otra cosa es diseño-construcción, mantenimiento, ¿no? Otra cosa son las gerencias de proyectos, otra cosa son los concursos de proyectos arquitectónicos. Es decir, se está generando, pues, y finalmente, otra cosa es una obra regular, otra cosa es una obra, pues, que tiene N millones, ¿no? 100 millones, no vamos a comprar una obra de 100 millones, pero es una obra, pues, de 10 millones o 5 millones. Entonces, lo que está planteando, en este caso, la regulación, es establecer segmentos de, en atención al tipo de objeto, se establece un especial procedimiento de selección. Un tema relevante para la política de abastecimiento es la compra centralizada. Pues algo que, sabéis, va a darse de forma paulatina. ¿Qué sucede? Lo que se busca básicamente es generar, no, eficiencias en la gestión contractual. ¿Cómo qué? A efectos de que un actor, que puede ser una entidad pública o el propio Perú Compras, que adquiera para varios. Es decir, y pongo un ejemplo sencillo, no es que sea el caso, pero un ejemplo para que se pueda entender, es que, por ejemplo, en el Perú existen 3.000 entidades aproximadamente. Y todas que compramos, útiles de escritorio. Cada una, usuario y logística, va y compra su lapicerito. Pero de repente es mejor que una compre por todos nosotros, o por un grupo de nosotros. Y en vez que mi logística se tome tiempo en comprar lapiceros, a mí me entreguen lapiceros. Únicamente yo digo, yo necesito 50 lapiceros. Y en la fecha de aquí me lo entregan. Punto. Lo que se busca con la compra centralizada es que sea un actor el que haga las 3 fases de la contratación pública y que a la entidad beneficiaria le dé su producto. Esto es algo que se va a hacer poco a poco, no es algo que va a pasar mañana, ¿no? Porque hay que hacer estudios, análisis, ¿verdad? De qué objetos pueden ser, en qué lugares pueden ser, dónde puede ser, etcétera. Pero la regulación ya da la herramienta para hacer este cambio, la llamada compra centralizada. Finalmente, un tema relevante es el tema de los contratos menores. ¿Por qué? Bueno, solamente para dar algunos datos, no, más o menos el 17% de la contratación pública, que es 15.000 millones de soles, se va a través de lo que se llamaba antes las contrataciones por montos menores o iguales a 8 ITs. Y como Estado se tenía poca trazabilidad de esas contrataciones. El cambio que la regulación plantea es que primero ya no estará excluida la ley de compra, sino los contratos menores van a formar parte del régimen de contratación pública, del régimen general. El reglamento establece, pues, lineamientos generales sobre temas específicos de los contratos menores, dando libertad a las entidades públicas de gestionar cómo se hace la contratación. Pero eso sí, toda contratación se va a hacer a través de la Pladicop, de la herramienta de Pladicop, no, que es una herramienta informática que, mejor dicho, que es un concepto que agrupa a las diversas herramientas informáticas que tiene el sistema de abastecimiento. Las herramientas que administra OCE, próximamente OS, Perú Compras y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ello qué va a buscar? Garantizar la integridad de la información. Todo sea trazable. Son recursos públicos, por tanto, la ciudadanía se tiene que rendir cuentas de qué se hace con ese dinero público. Entonces, en esta parte, para resumir, son la entidad pública, la norma está dando pautas generales, las entidades públicas van a definir cómo se hace su proceso de contratación, pero todos a través de la Pladicop. Lo que sí debemos comentarles que no es que la Pladicop
va a implementarse de forma inmediata a todos. Ya la ley de contrataciones dice, la ley general de contratación pública dice que esto es de forma progresiva. Se va a hacer poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Perfecto. Siguiente, por favor. En la fase de ejecución contractual, ¿no? Por ejemplo, hay varios temitas que queremos tocar. Y acá, no creo que saco del tema de ejecución contractual y lo pongo como un concepto general. Lo que la reforma ha querido es un nuevo acercamiento con el proveedor. O sea, queremos acercarnos distinto al proveedor de lo que nos acercábamos antes, ¿no? Históricamente, cuando hemos querido mejorar el comportamiento del proveedor, hemos puesto incentivos pero negativos, sanciones hemos puesto. Hemos puesto pues penalidades, multas, eh, inhabilitaciones. ¿Por qué? Porque ha sido la forma pues de tratar de evitar un comportamiento inadecuado. Si una regulación nueva también mantiene las penalidades, sanciones y, y demás, lo que se ha querido hacer es un cambio de mirada, porque estamos buscando una regulación colaborativa. Recordemos que la contratación pública somos todos nosotros, es la entidad y el proveedor. ¿Para quién? Para la sociedad. Entonces, si uno de ellos no funciona, perdemos todos. Entonces, la nueva regulación lo que busca es un acercamiento a través de incentivos positivos. Es decir, el primero es, por ejemplo, y no está acá, pero quiero comentar, tiene que ver con la medición del desempeño del proveedor. Y eso se hace a través del OS. Lo que busca es tratar de evaluar cómo se ha comportado el proveedor en el mercado de contratación pública, con la entidad, cuáles son sus estados, sus índices, sus ratios financieros, etcétera. Y en función de ese comportamiento, generar, pues, si se puede decir, estrellas, en donde al que tiene más estrellas va a tener más puntaje en el procedimiento de selección futuro. El que tiene menos estrellas tendrá menos puntaje y no va a tener puntaje. Eso que busca incentivar a que si tú eres un buen proveedor y vas a tener y por tanto vas a tener un buen desempeño, eso va a generar que tengas, por ejemplo, 5 estrellas. Y versus alguien que tiene 3 estrellas, le vas a sacar en los procedimientos 5 o 6 puntos. ¿Eso puede generar qué cosa? Que pierda el otro. O sea, a mí, yo que tengo 2 estrellas, ¿qué me va a interesar? Tener 5, porque si no, no voy a poder, pues, voy a tener 3, 4, 5 puntos de menos, y eso puede hacer que yo pierda las buenas pros, y ya no tenga negocio con el Estado. Otra parte de la reforma que tiene que ver con el proveedor, no muy importante, tiene que ver con el tema de el RNP, ¿no? Para lograr ese desempeño del proveedor, el RNP, pues, se va a convertir en un repositorio de toda la información que genera un actor público, pero un actor privado. Información que se alimenta el SEACE. En el SEACE están mis contratos, están mis penalidades. Entonces, toda esa información va a alimentar al RNP y con esa información, uno, en un mediano plazo, ya no vamos a tener que pedir que nos manden contratos escaneados, ¿no? Porque está en el RNP. Ya sé que Mijail tiene tantos contratos de experiencia, sobre qué temas, en cuántos tiene penalidad, en cuántos no, etcétera. Entonces son reformas que nuevamente se van a dar pues poco a poco, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista yendo a la PPT, incentivos positivos económicos en el caso de obras, por ejemplo, en donde se podría pactar dar un bono si es que se culmina la obra en fechas anticipadas o componentes de esta. Y siempre y cuando esta culminación genere pues un ahorro a las partes, ¿no? Si culminas antes y generas ahorros, oye, ese ahorro, ¿no? Genera pues un bono. O de repente, por incorporar buenos estándares ambientales y de seguridad. O una respuesta rápida para la supervisión. Lo que estamos buscando no es
si respondes tarde, te penalizo. No. Oye, si entregas temprano, te doy un bono. O sea, quiero que te portes bien, quiero que lo hagas bien, quiero que me ayudes a cerrar brechas más rápidamente. Sin el proveedor no podemos hacer eso, ¿no? Proveedores, sin ustedes no podemos generar cambios. Pero por eso tenemos que alinear los incentivos para que sean, pues, positivos. Un tema importante en el caso de obras es el fast track. Es decir, en el caso de obras de diseño y construcción, permitir que eh, una vez que tenga un mínimo viable del diseño, ir construyendo, ¿no? La idea, pues, de este mecanismo es tratar de reducir tiempos en la construcción y con eso también cerrar más rápido la brecha. Claro, eso depende del objeto, ¿no? Hay objetos donde eso será posible, hay objetos donde será mucho más complejo. Acá, pues, por ejemplo, en la estrategia de contratación, tendré que ver temas como si voy a dar incentivos económicos, temas como si voy a usar el fast track, en atención a qué, a lo que tenga mi proyecto. Un tema que no comenté, que es muy relevante, es en el caso de la estrategia de contratación, ver también la posibilidad de los sistemas de entrega. ¿No? ¿Qué sistemas de entrega vamos a utilizar? Tradicional, diseño de construcción, diseño de construcción y operación, diseño de construcción, operación y mantenimiento, gerencia, ¿no? Entre otros. Ahora bien, ¿no? Una parte, justo que les comentaba, que nos afectó mucho en el caso de las emergencias, que ha ocasionado pues también un cambio en la regulación. Actualmente, a diferencia de la regulación vigente, la nueva norma, mejor dicho, va a tener o tiene un capítulo de emergencia. Un capítulo en donde tiene que, o en la que, mejor dicho, se ha desarrollado la emergencia sobre la base de tres partes: la prevención, la atención y la rehabilitación y reconstrucción en la posemergencia. Perdón. En el caso, pues, de la prevención, vamos a tener los acuerdos marcos para emergencia. Ahí, por ejemplo, las entidades públicas van a poder hacer contratos de contingencia, contratos en donde yo sé, por ejemplo, que las botellas de agua o los bidones de agua son, pues, los que se necesita para atender determinadas emergencias. Entonces, se hace un procedimiento competitivo y se firma un acuerdo marco. Y se pacta condiciones, plazos, costos del bidón de agua. Y una vez que se activa la emergencia, tú tienes que entregar a ese precio, a ese plazo, a esas condiciones. Con eso queremos evitar lo que nos sucede hoy, que hay la emergencia y hoy día el bidón de agua cuesta 50 soles cuando ayer costaba 2 soles. Y hay problemas de atención, ¿verdad? Porque el operador público dice, oye, compro o no compro, y después, pero después van a pensar que hay por ahí una mala práctica, porque es muy caro, sobrevaloración. Entonces, esas situaciones se pueden prevenir. También va a estar la compra centralizada de emergencia, donde pues con el apoyo de Perú Compras se puede determinar, ¿no?, algunos objetos que pueden contratarse para atención pues de esa emergencia. También, por ejemplo, en el caso de obras, se ha establecido pues reglas como procedimientos sencillos para poder rehabilitar y luego reconstruir. También se ha habilitado, en el caso de la atención, la posibilidad de hacer contrataciones internacionales, porque a veces pues acá no hay, entonces hay que comprar afuera rápidamente. Se ha pues implementado, ¿no?, por ejemplo, la emergencia fitosanitaria, así como la emergencia para infraestructuras ruinosas del Estado, que tienen que tener una intervención rápida para evitar pues que esa infraestructura ruinosa pues afecte a la población. Otro tema, por ejemplo, relevante, tiene que ver con los contratos estándar, ¿no? Actualmente, para usar un contrato estándar, recurrimos a los contratos gobierno-gobierno, los famosos G2G. Pero ya desde el 2017 a la fecha,
hemos tenido varios G2G y nosotros, operadores públicos, hemos aprendido sobre otros estándares sobre la marcha. El día de hoy, la no regulación reconoce que con la Ley de General de Contratación Pública puedes también pactar, y eso va a estar también en tu estrategia de contratación, utilizar un contrato estándar. Ojo, como cuáles, perdón, como NEC, FIDIC, ENA. Ojo que, por ejemplo, actualmente, y no se han visto las redes del MEF, no, el MEF ha suscrito un MOU con la Embajada Británica para que los contratos NEC tengan traducción oficial al español. Y se hará una serie de capacitaciones por los mismos que han desarrollado ese contrato NEC. Igual, no, ello va a implicar que se venden pilotos para poder utilizar esos contratos, sea NEC o sea FIDIC, ¿no? O sea ENA, dependiendo pues de la entidad. ¿No? Estos pilotos pues se harán en el transcurso de los años para que poco a poco pues tengamos con un debido acompañamiento un fraccionamiento en ese tipo de herramientas y ya no requiramos de nadie que nos acompañe para poder implementar estos contratos estándar. Un tema relevante, estimados, que la reforma ha querido resaltar es la prevención. Creo que todos estamos cansados de la cantidad de obras paralizadas, ¿sí? Debido a N situaciones, N contingencias, que no llevan al caso comentarlas, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es evitar que las obras se paralicen. Para ello, se refuerza lo que se llama la Junta de Prevención, Gestión y Resolución de Disputas, que lo que está buscando es, ¿no?, que para las obras de más de 10 millones, y esto forma parte del presupuesto de inversión, se pueda contar con una JPRD. ¿Para qué? Para que ellos ayuden a evitar el conflicto. Bajo el concepto de colaboración, de ganar-ganar, la entidad, el contratista, la supervisión y así como los adjudicadores puedan llegar a acuerdos y evitar que las obras se paralicen. Efectivamente, la idea de la Junta es que la obra culmine. Y efectivamente, seguro cuando el adjudicado determine algo, tome una decisión, a mí de repente no me gusta, no estoy de acuerdo, pero debo implementarlo, porque ya se dispuso de esa forma. Yo como entidad pública o proveedor voy a tener, una vez que culmine la obra y se entregue, la posibilidad de irme a arbitraje para cuestionar eso que se definió en la Junta de Disputas. ¿Ganaré o perderé? Seguro. Ahí ya pues ya veré yo cuál es mi estrategia para ganar. Pero ese proceso contencioso que tomará su tiempo, seguro, no va a evitar que la brecha se cierre, porque la obra ya va a estar lista. La ciudadanía ya va a poder gozar del beneficio de esta inversión. La brecha se irá cerrando poco a poco. Ojo, la reforma quiere soluciones. No soluciones, no en la compra, sino en el cambio de vida en la ciudadanía. Y eso estamos apuntando con este cambio normativo. Un tema adicional, ¿no?, es que también la Junta de Prevención y Resolución de Disputas va a aplicar para algunos bienes sofisticados. Finalmente, un tema pues que al Estado le ha generado muchas complicaciones son las medidas cautelares, en donde, por ejemplo, pues la obra era en la zona 1 y aparece una medida cautelar, no de una zona 30 al otro lado del país, parando la obra, afectando pues el cierre de la brecha. Entonces, ¿qué ha planteado la regulación? La regulación pues lo que establece es que en el caso de las medidas cautelares, estas primero se presentan ante el juez o no o el competente,
pero del domicilio de la entidad. Tiene que ser el juez del domicilio de la entidad, el árbitro del domicilio de la entidad. La entidad pública recibe una comunicación previa a emitir la cautelar para que haga unos descargos rápidos y cuando esa cautelar es resuelta, tiene que evaluar el interés público que generaría parar una obra. El juez, el árbitro, tiene la responsabilidad de evaluar si ese interés público se ha afectado versus el interés privado. ¿Cuál debe prevalecer? Y estimados, eso sería un resumen de los cambios más saltantes, que es la novedad de la regulación, lo que no tiene la norma vigente. Como les comentaba al inicio, en desarrollo de estas semanas y meses, como sistema de abastecimiento, DGA, OCE, luego OS y también con Perú Compras, vamos a ir trabajando una serie de tareas de difusión, capacitación. Tendremos webinars este jueves, ¿no, Cecilia? Webinars este jueves, otro webinar el martes, ¿no? Para poder ir comentando sobre ya, de manera específica, los temas propios de la contratación pública. ¿No? La mía ha sido una introducción general sobre cómo vemos la reforma y cómo vemos este cambio de política buscando, pues, como objetivo final, la ciudadanía. Muchas gracias a todos por estar acá, por la paciencia, ¿no? Y estoy presto a sus consultas. Gracias, Mijail, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestro panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, le volvemos a recordar que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Mijail, vamos a empezar con la primera consulta. La primera consulta dice así: con el cambio de la ley de contrataciones, ¿las opiniones de OCE quedan derogadas? Estimados, debemos comentarles que la nueva reforma de contratación pública lo que desarrolla, entre otras cosas, es la rectoría de la DGA, ¿no? Como, pues, la máxima autoridad técnica normativa en materia de abastecimiento. Debemos comentar también de que las opiniones de OCE están hechas sobre la base de las que están vigentes, sobre la base de la ley 3225, que se van a, pues, mantener, ¿no? Van a surtir, pues, los efectos porque van a aclarar dudas respecto de cómo se interpreta la norma de contratación pública, ¿sí? Eh, con la nueva regulación de contrataciones, claro, acá, pues, va a haber también una variación sobre lo que implica emitir opinión vinculante por parte del rector, como la DGA, y las opiniones que puede emitir OCE sobre la base, pues, de su función, pues, de órgano eficiente de las contrataciones públicas a través de las opiniones que ellos emiten, ¿no? Bien. Siguiente consulta, Mijail. ¿De los procesos de selección se van a seguir publicando en el CAC? Sí, el CEACE forma parte de la PLADICOP. La PLADICOP no es un ecosistema de herramientas informáticas que desarrollan, ¿no?, lo que es la contratación pública y básicamente el sistema de abastecimiento, que se articula, pues, con el CIAF, con el SIGA, con la plataforma de Perú Compras, entre otros. Bien. Siguiente consulta. ¿Qué abarca el principio valor del dinero? Como comentaba en la exposición, es el equilibrio entre la economía, la eficiencia y la eficacia. Sabiendo, pues, que lo barato no necesariamente es lo mejor, lo que buscamos es la calidad. Sin embargo, estimados, para ello la DGA va a emitir guías, una guía sobre cómo ir implementando el valor por dinero. No esperemos que esa guía esté listo, pues, para cuando entre en vigencia la regulación nueva. Bien. Siguiente consulta. ¿Cuáles son los principales cambios respecto a las garantías? Más que cambios, se han introducido nuevas herramientas o nuevas garantías. Por ejemplo, el fideicomiso, ¿no?, la retención de pago y los contratos de seguro, ¿no? Se mantenía, pues, la anterior, que era la carta fianza, ¿no? Bien. La siguiente consulta dice así: ¿hay algún cambio con respecto al fideicomiso? En el caso de fideicomiso, básicamente se le ha extendido, antes era fideicomiso solo para adelantos, ahora es fideicomiso para
fiel cumplimiento también. Ok. Siguiente consulta. ¿Qué cambios hay a adquisiciones menores a 8 UITs? El tema relevante creo tiene que ver con el progresivo registro de estas contrataciones en la Pladicop. Lo que busca la reforma es que se trance todo en la Pladicop, ¿no? Y ya no se manden las cotizaciones por correo electrónico, sino que sea la herramienta oficial del Estado la que reciba la información de los que ofertan, en este caso, los contratos menores. Muy bien. Siguiente consulta. Los plazos mínimos, ¿cuáles son los plazos mínimos para los procesos de selección? Como comentamos, hay diversos tipos de procedimiento. No, los procedimientos abreviados tienen plazos menores a 22 días hábiles y los procedimientos licitación pública, concurso público, sus modalidades tienen como mínimo 22 días hábiles. Ok. ¿Cuál es el nombre de los procedimientos que reemplazarán a la adjudicación simplificada? Bueno, licitación pública abreviada y concurso público abreviado. Ok. Acá hay una pregunta recurrente. ¿A partir de qué fecha se aplicará esta ley? 22 de abril del 25. Bien. Y como última consulta, Mijail, las funciones establecidas en la Ley General de Contrataciones y su reglamento de la Autoridad de la Gestión Administrativa son delegables. Eh, Algunas y otras no. La ley establece y reglamento cuáles son indelegables y las demás mm, son delegables, ¿no? Son acotadas las funciones que son indelegables. Bien, Mijail, esa fue la última consulta. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su participación, su asistencia y sigan acompañándonos para los demás webinars que haremos y así como los eventos de difusión de la nueva regulación. Muchas gracias a todos. Gracias, Mijail, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Innovaciones de la Reforma en Contrataciones Públicas, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, vamos a dar a conocer que desde el año 2021 el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del sector público. ¿No? Este instrumento de integridad explica conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los tres niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Entonces, eso era muy importante que le tengamos que compartir con ustedes. Contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contra la integridad. Y en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejerce la Rectoría de Sistemas que integran el SAFI está la Dirección General de Abastecimiento, el Sistema de Programación Multianual, Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público y Contabilidad. Y está publicado la resolución ministerial número 3330-2021-EF/47 para mayor información. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mes.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenos días y hasta pronto.